Mecánica ventilatoria y vamos a ver unas precisiones respecto a la toma o la extracción, digamos, del líquido pleural que se conoce con el nombre de toracocentesis. Lo iremos detallando a lo largo de la clase. Recordemos que la ventilación, en definitiva, consistía en un movimiento que era bidireccional y que básicamente comunicaba la atmósfera, le hace todo lo que nos rodea, con nuestros alvéolos. El mecanismo por el cual el aire ingresa se conocía como inspiración y el mecanismo por el cual el aire egresa, o sea, hace el camino inverso, se conocía como expiración. Básicamente esto tiene un solo cometido, que el mismo es que el aire alcance los alvéolos y es donde en estas estructuras saculares que veíamos en la clase anterior, el oxígeno pasa desde los alvéolos al espacio vascular, ¿sí? Y el dióxido de carbono hace la ruta inversa. ¿eh? Esto se hace de forma rítmica, cumple un ciclo y como lo decíamos, este ciclo se llama en el camino de entrada inspiración y en el camino de salida expiración. Ahora bien, para que esto se pueda llevar a cabo, no solo se requiere a la atmósfera y los alvéolos, sino que hay todo un conjunto de estructuras para empezar en esta ruta, o sea que unen la entrada de nuestro organismo hasta los alvéolos y en el camino inverso, y hay otro conjunto de estructuras que también van a participar de este proceso y que podemos decir son accesorias, pero del mismo modo fundamentales para este procedimiento. Si hacemos la vista esquemática del video que veíamos recién, básicamente vamos a ver que hay todo un conjunto de estructuras, las vamos a ir numerando una a una, pero simplemente para cerrar el esquema. Hasta aquí lo tenemos. Volvamos. Entonces, el conjunto de estructuras, básicamente, por un lado son, o una ya las vimos la clase pasada, que corresponden a la vía aérea. La vía aérea conformada la boca, las fosas nasales, la laringe, la tráquea estaría aquí representada, los bronquiofuentes y los alvéolos que estaban, ¿verdad?, dentro de los pulmones. Además, para que todo este sistema funcione de forma coordinada y cumpla su función, necesitamos por un lado la bomba muscular, que hay un conjunto de músculos que se conocen como los músculos respiratorios, que participan de los movimientos de la jaula torácica y por ende del llenado y del vaciado del pulmón de aire. Además, esta bomba muscular justamente acciona sobre los músculos, sobre los huesos, perdón, que conforman la jaula torácica, que son los que van a compasar los movimientos de los pulmones. Y además, valga la redundancia, los pulmones accionan gracias a que están soportados por una cavidad, que ahora vamos a ver de eso, que es lo que dice acá un sistema de baja presión que es la cavidad pleural, que básicamente a modo de introducción, para hoy lo que podemos decir es que esta baja presión es fundamental para evitar el colapso de los pulmones. Y si el pulmón se colapsa, no se puede ventilar y por lo tanto el paciente entra en asfixia y si no se resuelve esto a la brevedad, el paciente fallece. Y por último, y no menos importante, esto que floto acá, que imagino que tiene una flecha, ahí está, es el sistema nervioso, porque si en esto alguna cosa ya dijimos, tengan presente que como función vital que es, está regulada por el sistema nervioso central. Por ejemplo, nosotros podemos alterar la frecuencia respiratoria. Yo ahora puedo acelerar la inspiración y expiración. Eso lo hago voluntariamente. Pero entiendan que no todo el tiempo estamos regulando la ventilación bajo nuestra propia voluntad. De hecho, nadie se pasa el día pensando si hay que ingresar aire o sacar aire de los alvéolos. Esto se debe a que hay estructuras dentro del sistema nervioso, que dicho sea de paso se conocen como el centro respiratorio, que se encargan de regular esto. Veamos entonces cada estructura brevemente. La jaula torácica como tal, básicamente son las paredes del tórax, aquí lo vemos. Está formado por las costillas, está formado por el esternón, que es este que está acá, está formado por la columna, en la cual se insertan las costillas, y quizás, obviamente, por ser una estructura ósea y sólida, es una estructura de protección, pero a su vez, dicha solidez se acompaña de una gran movilidad, ¿sí? Y esta movilidad va a estar acompañada, digamos, por el complejo de ambos pulmones. El tórax, visto solo de los elementos óseos, como dice aquí, está cerrado por delante, como lo vemos acá, el esternón, es prácticamente como si fuera un escudo en la cara anterior. En la cara posterior tenemos la columna vertebral y hacia los costados tenemos las costillas. Ahora, hacia arriba hay un orificio, que es el orificio que comunica el tórax con el cuello, y hacia abajo hay un orificio, que es el que comunica el tórax con el abdomen. Obviamente que el orificio superior es el orificio torácico superior y el orificio inferior es el orificio torácico inferior.
Esto que vemos acá es exactamente lo mismo visto en una vista cadavérica. Si ven, aquí están las costillas, esto es el esternón, no se ve obviamente la columna que está hacia atrás, pero aquí lo que se hizo fue retirar el contenido del espacio intercostal, que básicamente está formado por estructuras musculares y estructuras vasculares y nerviosas. Esto que vemos aquí son las vistas del costado, esto sería el costado derecho. A través de los espacios intercostales vemos perfecto los pulmones, que allí los ven, y aquí vemos del costado izquierdo lo mismo. Retirado todo el contenido del espacio intercostal, vemos a su través por debajo el pulmón, en este caso izquierdo. La pared posterior, dijimos, está formada por la columna torácica son 12 vértebras, que la principal característica es que en estos costados tienen la inserción de las costillas que permite articularlas entre sí. Y por último, en el sector anterior tenemos, ¿verdad?, al hueso esternón. Entonces, ¿qué pasa? Tiene varios diámetros la jaula torácica en su conjunto, pero quizás lo más importante a tener presente es cuando inspiramos, la jaula torácica aumenta sus diámetros, lo cual permite que el pulmón se expanda, o sea, se llene de aire. Movimiento de la inspiración, o sea, el aumento de los diámetros. Por su parte, cuando los diámetros del tórax disminuyen, lo que hacemos es disminuimos el espacio para el pulmón tiende a su contracción y por lo tanto libera el aire, o sea que estamos expirando. Ahora, estos movimientos que permiten la vinculación entre el tórax y los pulmones se dan gracias a una bomba muscular. Y esos son los músculos que se insertan en la jaula torácica. O sea que, a modo de definición, todo músculo que tenga por lo menos una inserción en la jaula torácica va a participar de estos movimientos. Evidentemente, hay músculos cuya principal función es la ventilación, como por ejemplo el diafragma, y hay músculos que lo hacen de manera accesoria, como por ejemplo los músculos pectorales, que tienen una inserción en las costillas, pero también participan de los movimientos del miembro superior. Entonces, este conjunto de músculos básicamente lo que hacen es, si recuerdan aquí el esquema inicial o con el cual iniciamos la clase, generan suficiente energía para poder impulsar de un lado y hacia el otro el aire ventilado. Por lo tanto, para nosotros ventilar necesitamos de energía. Energía que permita la contracción muscular. Y el concepto es este. Todo músculo, aquí dicen las costillas, pero vale decir también el esternón y en la columna torácica, todos los músculos insertos en la jaula torácica participan de manera principal o accesoria de este movimiento. El principal es el diafragma, que es este que está acá, que justamente lo que hace es cerrar el orificio torácico inferior, que era el límite entre el tórax, que es este que está acá, con los pulmones, y el abdomen, que es este que está acá. Existen múltiples músculos, podríamos dedicar la clase entera a nombrarlos, creo que no es la idea de hoy, sino que se queden con este concepto. Este músculo que está acá, por ejemplo, es el músculo pectoral menor. Como tiene un par de inserciones acá las ven perfectos en las costillas, es un músculo respirador. Puntualmente el rol de este músculo es accesorio, pero por insertarse allí, igual cumple con esta función. Lo que vemos acá son las costillas y el espacio entre ellas, que ven aquí no está vacío, sino está completo por los músculos intercostales. Son tres. El externo más afuera, el interno más adentro y en el medio el intercostal medio. Estos músculos participan tanto unos en el aumento de los diámetros del tórax, o sea que son inspiradores, y otros participan en la disminución de estos diámetros, o sea que son expiradores. Como decía entonces, el músculo diafragma, sin lugar a dudas, es el principal. Es el músculo que está destinado exclusivamente a esto, que es el movimiento de la ventilación, y lo que hace es cuando se contrae, aumenta todos los diámetros del tórax. Léase en sentido cefalocaudal, en sentido anteroposterior y en sentido transversal. Esto es clave, entonces, aumentamos los diámetros y los pulmones llenan de aire, o sea que el paciente inspira. Como decíamos recién, los intercostales, acá lo vemos mejor, ya hemos retirado otros planos de músculo, que son los que llenan espacios intercostales, también participan de estos movimientos porque obviamente se insertan en la jaula torácica. El espacio intercostal, lo nombramos anteriormente, está conformado no solo por músculos, sino también, como vemos acá, esta es la costilla de abajo, no importa el espacio que sea, y esta es la de arriba. Retiramos el músculo brevemente y lo que vemos acá entonces son las estructuras vasculares y nerviosas. O sea que en su interior no solo hay músculos, sino que hay arterias, venas, nervios y linfáticos. Todos se llaman iguales, intercostales. Y el concepto es que estas estructuras caminan o discurren en relación al borde inferior de la costilla superior. Esto va a ser sumamente importante para el momento en el cual tenemos que hacer una toma del líquido pleural,
vamos a puncionar sobre el borde superior de la costilla de arriba y no sobre el borde inferior de la costilla que está por encima. ¿Por qué? Porque al hacerlo, lo repito, en el borde inferior de la costilla superior tenemos riesgo de puncionar cualquiera de estas estructuras. Si puncionamos siguiendo el borde superior de la costilla inferior, entonces la maniobra no va a tener las complicaciones que recién nombramos. La vía aérea ya lo mencionamos, era el sector que conduce el aire, ¿verdad? Desde la atmósfera hasta los alvéolos. Recuerden que si bien era el sector del espacio muerto anatómico porque no permitía hacer intercambio gaseoso, sí permite acondicionar el aire. Había que calentarlo, purificarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos procesos fundamentales para que los alvéolos puedan cumplir su función aún mejor. Los pulmones, recuerden que era el sector terminal del aparato respiratorio, en cuyo interior encontramos los alvéolos, y era en este sector donde se producía, ¿verdad?, lo que era el intercambio gaseoso. Esto lo mencionamos la clase anterior, obviamente es un ejemplo un poco burdo, pero tengan presente que básicamente de las ramificaciones de los bronquios se generan estas bolsas de aire, que vendrían a ser, ¿verdad?, los racimos de uvas, y en estas bolsas de aire donde se concentra el dióxido de carbono y el oxígeno. Estas bolsas están en íntimo contacto con el espacio vascular, tanto eran ramas de la arteria como de las venas pulmonares, y entonces la sangre se carga del oxígeno y devuelve el dióxido de carbono al alvéolo para que sea devuelto a la atmósfera. Este proceso es lo que se conocía como la hematosis, y esto era solo posible a este nivel porque el espacio vascular, o sea este que está acá, está en íntimo contacto con el espacio del alvéolo. Y esto se producía porque la pared del capilar, como ya lo hemos visto en otras clases, era muy delgada, de hecho estaba formada únicamente por la capa de células endoteliales, y la capa del alvéolo también es de una única capa de células que estaban formadas por los neumocitos. Acá se da el contacto y es aquí donde se producía el intercambio gaseoso. Esto que vemos aquí es un alvéolo y aquí está en contacto con el espacio vascular. Esto que ven acá son glóbulos rojos, acá ven lo mismo, y esto es una microscópica capa que, eh, que permite entonces el intercambio entre una estructura y la otra. Y esto quizás es la parte más compleja de comprender de esta clase. Dijimos que los pulmones están dentro de un sistema de bajas presiones y que era clave. Hay varios órganos en nuestro organismo que están recubiertos por una membrana serosa. Estos órganos básicamente son tres. El corazón, con su pericardio, alguna mención ya hicimos los días que nos tocó hablar de esto. Los pulmones son otros, y los órganos del abdomen están recubiertos por el peritoneo. La serosa que recubre a los pulmones se llama la pleura, y tiene la peculiaridad de que, como todo serosa, se dispone de dos capas. Una capa se llama visceral, esto es el pulmón. La capa visceral es esta rosada que está pegada al órgano, es indisociable de este. La única manera de disociar una cosa de otra es rompiéndola, o sea que esto no se puede hacer, por supuesto. Y luego se desdobla, como lo vemos aquí claramente, en otra lámina que es la que está en contacto con las paredes que rodean al órgano en cuestión, en este caso el pulmón. Y lo que rodea al pulmón es la jaula torácica. Esto es la pleura parietal. Esta disposición aplica tanto para el corazón, para los pulmones, como para el peritoneo. Pero volviendo a lo que nos interesa hoy, que son las pleuras, tengan presente lo siguiente. Una lámina en íntimo contacto con el órgano, que son los pulmones, y es la pleura visceral. Y la otra lámina, pero que en definitiva es una sola, aquí está lo importante, está en continuidad una con la otra, que forma o está en íntimo contacto con las paredes que rodean al pulmón, la jaula torácica, y es la pleura parietal. Entre ambos queda un espacio, que es lo que yo estoy aquí delineándole. Este espacio se conoce como cavidad, y obviamente para este caso es la cavidad pleural. Que una lámina de la pleura esté pegada a la pared y que la otra esté del órgano es el elemento clave para que cuando se movilice la jaula torácica, que es esta que está acá, los movimientos de esta se acompañen por movimiento del pulmón. Léase, aumentos de los diámetros de la jaula torácica se traducen en inspiración, o sea que aumenta el volumen del pulmón porque se llena de aire, y disminuciones del diámetro de la jaula torácica se traducen en disminución del volumen del pulmón, o sea que estamos en expiración, el pulmón libera el aire. Normalmente, en esta cavidad no hay nada, por eso se dice que es una cavidad virtual. Pero si uno pudiera colocarle un catéter y medir la presión está por debajo de cero.
O sea que dentro de esta cavidad pleural la presión es negativa. Cuando se pierde esta negatividad, el pulmón tiende al colapso. Hay múltiples causas, obviamente todas patológicas, pero digo, a modo de concepto, se llena de líquido la pleura, puede ser por múltiples causas, o sea que la persona lo que tiene es un derrame pleural, hay una positividad de la presión dentro de esta cavidad y el pulmón se colapsa. O sea que ese paciente en ese pulmón tiene una ventilación disminuida. Ahora, manteniendo esta presión pleural negativa, o sea en estado fisiológico como cualquiera de nosotros, lo que mantenemos es el pulmón expandido y que pueda cumplir su función libremente. Entonces, estos son ejemplos un poco ilustrativos del concepto. El órgano en cuestión vendría a ser el puño, en este caso estamos en el pulmón, ¿verdad? Y fíjense, la lámina de esta pleura o de esta bolsa, que es lo que se intenta ejemplificar acá, que está en contacto con el órgano, es la pleura visceral. La que está en contacto con lo que rodea este órgano vendría a ser la pleura parietal y en el medio queda una cavidad. ¿Sí? Esta es la cavidad pleural que, repito, en condiciones normales tiene una presión negativa. Entonces, vamos de vuelta, pleura visceral, pleura parietal y en el medio esta cavidad. Y lo mismo vemos entonces aquí en el esquema del pulmón. Ahora, y es lo que hablamos recién, el pulmón para mantenerse en condiciones fisiológicas de poder hacer una expiración e inspiración suficiente para las demandas de oxígeno de nuestro organismo, se tiene que mantener expandido. Cuando esto no se produce, por diversos motivos, el pulmón se colapsa y las principales causas es un cambio en la presión dentro de la pleura, que si recuerdan es un sistema de bajas presiones, o sea, de presiones negativas, que es justamente lo que se les ilustra ahí. La pleura en su constitución atómica está formada por una única capa de células que por definición se conoce con el nombre de mesotelio, esto es común para el pericardio como para el peritoneo, ¿tá? Y este mesotelio del mismo modo que los alvéolos está en contacto con el espacio vascular. Esto explica el proceso tanto de formación como de absorción del líquido pleural. ¿Qué pasa? Y hablemos un poco, si se me lo permiten, en confianza. Normalmente, la mayoría de los textos dicen que existe una mínima cantidad, pero cantidad fin de líquido pleural, que es el que permite el deslizamiento del pulmón, de unos 10 a unos 20 mililitros. El concepto es este. Cuando uno hace una toracocentesis, o sea, para obtener líquido, una muestra de líquido pleural, es siempre en condiciones patológicas. Así que hagamos un acuerdo entre partes, léase docentes y estudiantes, que la cavidad pleural, repito, es virtual en condiciones normales, o sea que no tiene ningún contenido. Y siempre y cuando uno vaya a obtener una muestra, esta muestra va a ser de origen patológica. Después que sea pus, que sea sangre o que sea lo que sea, es otra cosa. Pero siempre lo que obtenemos es patológico. El ejemplo por la inversa sería cuando uno hace una extracción de sangre del paciente. La sangre obviamente la tenemos todos y es uno de nuestros líquidos fisiológicos. Después, que tenga alguna alteración en la sangre que explique cierta patología, eso ya es otra cosa totalmente distinta. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo es la cuestión? Básicamente, el líquido pleural se produce por una filtración a nivel de la pleura visceral, que esto está aquí mostrado. El líquido pasa del espacio vascular, se adentra en la cavidad pleural, ¿sí? Y luego es absorbido en la pleura parietal y devuelto ya sea tanto la circulación venosa como la circulación linfática. Así es como está hecho básicamente nuestro esquema. ¿Qué pasa? La filtración, o sea, la producción del líquido a partir del plasma, ¿sí? Origina entonces el líquido pleural. La absorción, fíjese esto, es 3 veces mayor que la filtración, o sea, en condiciones normales el balance debería ser negativo, o sea, prácticamente imposible que exista líquido en condiciones normales. Y esto explica cómo la cavidad pleural en condiciones normales entonces es virtual, no tiene ningún contenido. Cuando se alteran estos mecanismos, o sea, el de filtración y o el de absorción, es que aparece el líquido y repito, esto es patológico. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Como esta cavidad en condiciones normales es virtual, la pleura visceral y la pleura parietal prácticamente, digamos, están en contacto. El espacio este prácticamente no existe. Ahora, cuando aumenta la presión de filtración, es que empieza a aparecer el líquido en la cavidad pleural, porque justamente el mecanismo absortivo no es suficiente para sacar este aumento del líquido que se está produciendo. Y lo otro, esto es un ejemplo quizás más específico, pero creo que vale. Hay pacientes que tienden, colonizada por un tumor, ya sea de pulmón o de otro origen, la pleura parietal.
Y las células, que son lo que está aquí ejemplificado en estos círculos azules, lo que evitan es la absorción. Entonces, este tipo de pacientes producen el líquido, pero no es absorbido. Y a medida que no es absorbido, aparece el líquido en la cavidad pleural con un derrame pleural, que es muy característico de este tipo de pacientes. Otro ejemplo de cómo que se producen, obviamente que no interesa el ejemplo en sí, sino la idea. ¿Qué más? Esto es lo que hablamos hoy. Cuando uno ventila, lo hace bajo o de acuerdo a cierta demanda de oxígeno. Y existen centros en nuestro sistema nervioso central, tema que veremos más adelante, que se encargan del control tanto voluntario como involuntario de la ventilación. El concepto es este. Esto que le muestro aquí es el bulbo raquídeo. Está por acá. Créamelo, lo vamos a ver más adelante. Pero la cuestión es que estos centros, sobre todo los involuntarios, están acá, que es el bulbo raquídeo. Esto que ven aquí es el cerebelo, quizás les suene. Cuando uno tiene una fractura severa de lo que es las vértebras cervicales proximales, que es el famoso accidente del desnucado, ¿no? Lo que puede provocar es que la columna que está por acá aplaste este sector del bulbo raquídeo y la persona literalmente se muere por un paro cardioventilatorio, porque justamente este sector del bulbo raquídeo está en los centros que gobiernan la función cardiovascular y la función ventilatoria. Sin estos centros no podemos vivir. Esto lo adelantaremos mucho más adelante, pero simplemente a una cuestión. Y lo otro que es importante destacarles es que dice acá el control voluntario, todo lo que hacemos por nuestra voluntad, como yo estoy en este momento hablándoles con ustedes, y ustedes quizás están escuchando el mensaje y tratando de codificarlo en sus mentes, se da a que tenemos la corteza. La corteza cerebral, repito, esto va a ser mucho más adelante, lo vamos a analizar, pero interesa la idea que todo lo que hacemos por nuestra voluntad se hace a través de la corteza. Entonces, que nosotros podamos gobernar la función de la ventilación, lo que el ejemplo yo le he dado hoy, aumentar la frecuencia o disminuirla, por nuestra voluntad se da que hay centros en la corteza que también controlan la ventilación. De todas maneras, los que permiten funcionar la ventilación per sí son los del bulbo y son con los cuales nosotros no podemos existir. Bien, ¿y qué es la toracocentesis? Y quizás con esto terminamos. Básicamente es la extracción, ¿sí?, del contenido de la cavidad pleural, que repetimos, siempre es patológico. Que es lo que dice justamente acá. Se hace una punción del espacio intercostal, ¿verdad? A nadie se le va a ocurrir pinchar a través de la costilla de alguien porque, para empezar, no se va a dejar, no va a pegar un piñazo el dolor que tiene, pero justamente se hace a través de las costillas, una mayor se hace obviamente con anestesia local. Recuerden, antes de ir a esta, que lo que hacíamos era, palpando con nuestras manos, ubicar la aguja por arriba del borde superior de la costilla que estaba por debajo. Esto nos permitía ahorrarnos puncionar arterias y venas intercostales, que recuerden iban por el borde de abajo de la costilla que estaba por arriba. Y bueno, por supuesto que para poder tener el contenido, la aguja tiene que caer, o en este caso un tubo de drenaje, es el mismo concepto, tiene que caer en la cavidad pleural, que repito, para poder caer en la misma tiene que existir, o sea que tiene que haber líquido, que normalmente no hay. Me explico esto de lo de la patología. Y bueno, por supuesto que la mejor ventana que tenemos para caer en la cavidad pleural son los espacios intercostales, que aquí están vacíos y se ve a otra vez el pulmón. Y si obviamente es el pulmón, lo que vamos a ver es la pleura. Entonces, aquí está esto. Fíjense, el espacio intercostal en cuestión es este. Esta es la costilla de arriba, esta es la de abajo. Y fíjense cómo la de arriba va a las estructuras vasculares en íntima relación. O sea que vamos a pinchar por arriba de la costilla de abajo. Obtenemos este líquido y se manda a su estudio. Pero repito, todos los estudios de estos son patológicos. Vamos a estudiar las células, qué células hay, si hay microorganismos, si hay glucosa, cuál es el contenido de proteínas, porque con los diversos parámetros podemos hacer un diagnóstico de qué se trata el contenido de la cavidad pleural. Fíjense acá es un líquido amarillo, o sea que esto es citrino, puede ser una enfermedad inflamatoria, por ejemplo, puede ser cualquiera otras. Pero bueno, entonces es muy interesante estudiar las características del líquido pleural para poder hacer un diagnóstico de cuál es su etiología, o sea, de qué es que este paciente tiene el derrame pleural. Cuando el paciente tiene un derrame pleural muy masivo, a veces simplemente el hecho de drenar el líquido, de quitarlo, mejora mucho la función ventilatoria, puesto que decíamos que tendía al colapso ventilatorio. Y bueno, básicamente era esto lo que queríamos transmitir.